Hola amigos, y bienvenidos a Real Life Spanish. En este video vamos a aprender español con Alicia a través de una historia corta. Empecemos. El hombre con grandes sueños. Había una vez un niño llamado Abraham. Nació en una pequeña granja en Kentucky, en los Estados Unidos, en el año 1809. Su familia era muy pobre, pero su madre, Nancy Hanks, le enseñó a leer y escribir. Aunque Abraham no iba a la escuela, su madre le leía libros y le explicaba muchas cosas sobre el mundo. Cuando Abraham tenía solo 9 años, su madre murió. Él estaba muy triste, pero nunca olvidó lo que ella le había enseñado. Años después, Abraham se mudó con su padre a una nueva granja en Indiana, donde empezó a trabajar muy duro, cortando árboles y ayudando en el campo. Abraham quería aprender más. A veces caminaba muchos kilómetros para ir a una biblioteca y leer libros. A pesar de ser joven, decidió estudiar leyes por sí mismo. Después de mucho esfuerzo, se convirtió en abogado. Se decía que Abraham tenía una gran habilidad para hablar y contar historias, lo que le ayudó a ganar muchos casos. En 1860, Abraham decidió postularse para presidente de los Estados Unidos. Las personas lo eligieron porque era un hombre sabio y justo. Cuando fue presidente, luchó para que los esclavos fueran libres y para que todos los estados del país estuvieran unidos. Pero en 1865, mientras estaba en el teatro, Abraham fue asesinado por un hombre llamado John Wilkes Booth. La gente lloró mucho por él. Hoy en día es recordado como uno de los mejores presidentes de la historia. Este hombre es Abraham Lincoln. Ahora vamos a practicar repitiendo la historia juntos. El hombre con grandes sueños. Había una vez un niño llamado Abraham. Once upon a time, there was a boy named Abraham. Nació en una pequeña granja en Kentucky. He was born on a small farm in Kentucky. En los Estados Unidos, en el año 1809. In the United States in 1809. Su familia era muy pobre, His family was very poor, pero su madre, Nancy Hanks, but his mother, Nancy Hanks, le enseñó a leer y escribir. taught him how to read and write. Aunque Abraham no iba a la escuela, su madre Although Abraham didn't go to school, his mother le leía libros y le explicaba muchas cosas sobre el mundo. read books to him and explained many things about the world.
Cuando Abraham tenía solo 9 años, su madre murió. When Abraham was only 9 years old, his mother passed away. Él estaba muy triste. He was very sad, Pero nunca olvidó lo que ella le había enseñado. but he never forgot what she had taught him. Años después, Abraham se mudó con su padre Years later, Abraham moved with his father a una nueva granja en Indiana, to a new farm in Indiana, donde empezó a trabajar muy duro, cortando árboles where he began to work very hard, cutting trees. y ayudando en el campo. And helping in the fields. Abraham quería aprender más. A veces caminaba muchos kilómetros Abraham wanted to learn more. Sometimes he would walk many kilometers para ir a una biblioteca y leer libros. to go to a library and read books. A pesar de ser joven, Even though he was young, decidió estudiar leyes por sí mismo. he decided to study law on his own. Después de mucho esfuerzo, se convirtió en abogado. After much effort, he became a lawyer. Se decía que Abraham tenía una gran habilidad It was said that Abraham had a great ability para hablar y contar historias. to speak and tell stories, Lo que le ayudó a ganar muchos casos. which helped him win many cases. En 1860, Abraham decidió postularse para presidente de los Estados Unidos. In 1860, Abraham decided to run for President of the United States. Las personas lo eligieron porque era un hombre sabio y justo. People elected him because he was a wise and just man. Cuando fue presidente, When he became president, luchó para que los esclavos fueran libres he fought for slaves to be free. y para que todos los estados del país estuvieran unidos. And for all the states in the country to be united. Pero en 1865, But in 1865, mientras estaba en el teatro, while he was at the theater, Abraham fue asesinado por un hombre llamado John Wilkes Booth.
Abraham was assassinated by a man named John Wilkes Booth. La gente lloró mucho por él. People cried a lot for him. Hoy en día es recordado Today, he is remembered como uno de los mejores presidentes de la historia. as one of the best presidents in history. Este hombre es Abraham Lincoln. This man is Abraham Lincoln. Muy bien hecho. ¿Y ahora? ¿Serás capaz de contestar las preguntas sobre el texto? 1. ¿Cómo se llamaba la madre de Abraham Lincoln? 1. What was Abraham Lincoln's mother's name? 2. ¿Qué hacía Abraham para aprender cuando era joven? 2. What did Abraham do to learn when he was young? 3. ¿Qué logró Abraham Lincoln cuando fue presidente? 3. What did Abraham Lincoln achieve when he was president? Practica repitiendo para mejorar tu pronunciación. Granja. Granja. Definición. Lugar en el campo donde se cultivan alimentos o se crían animales. Lugar en el campo donde se cultivan alimentos o se crían animales. Traducción. Farm. Ejemplo. Abraham Lincoln nació en una pequeña granja en Kentucky. Abraham Lincoln nació en una pequeña granja en Kentucky. Esclavo. Esclavo. Definición. Persona que no es libre y trabaja sin recibir pago. Persona que no es libre y trabaja sin recibir pago. Traducción. Slave. Ejemplo. Abraham luchó para que los esclavos fueran libres. Abraham luchó para que los esclavos fueran libres. Sabio. Sabio. Definición. Persona que tiene mucho conocimiento y buen juicio. Persona que tiene mucho conocimiento y buen juicio. Traducción. Wise. Ejemplo. Abraham era un hombre sabio que las personas admiraban. Abraham era un hombre sabio que las personas admiraban. Abraham era un hombre sabio que las personas admiraban. Biblioteca. Biblioteca. Definición. Lugar donde hay muchos libros para leer o estudiar. Lugar donde hay muchos libros para leer o estudiar. Traducción. Library. Ejemplo. Abraham caminaba kilómetros para ir a la biblioteca. Abraham caminaba kilómetros para ir a la biblioteca. Abogado. Abogado. Definición. Persona que estudia y defiende las leyes. Persona que estudia y defiende las leyes. Traducción. Lawyer. Ejemplo. Abraham se convirtió en abogado estudiando por sí mismo.
Abraham se convirtió en abogado estudiando por sí mismo. Ahora, Alicia te reta a escuchar la historia sin subtítulos. ¿Podrás entenderla? El hombre con grandes sueños. Había una vez un niño llamado Abraham. Nació en una pequeña granja en Kentucky, en los Estados Unidos, en el año 1809. Su familia era muy pobre, pero su madre, Nancy Hanks, le enseñó a leer y escribir. Aunque Abraham no iba a la escuela, su madre le leía libros y le explicaba muchas cosas sobre el mundo. Cuando Abraham tenía solo 9 años, su madre murió. Él estaba muy triste, pero nunca olvidó lo que ella le había enseñado. Años después, Abraham se mudó con su padre a una nueva granja en Indiana, donde empezó a trabajar muy duro, cortando árboles y ayudando en el campo. Abraham quería aprender más. A veces caminaba muchos kilómetros para ir a una biblioteca y leer libros. A pesar de ser joven, decidió estudiar leyes por sí mismo. Después de mucho esfuerzo, se convirtió en abogado. Se decía que Abraham tenía una gran habilidad para hablar y contar historias, lo que le ayudó a ganar muchos casos. En 1860, Abraham decidió postularse para presidente de los Estados Unidos. Las personas lo eligieron porque era un hombre sabio y justo. Cuando fue presidente, luchó para que los esclavos fueran libres y para que todos los estados del país estuvieran unidos. Pero en 1865, mientras estaba en el teatro, Abraham fue asesinado por un hombre llamado John Wilkes Booth. La gente lloró mucho por él. Hoy en día es recordado como uno de los mejores presidentes de la historia. Este hombre es Abraham Lincoln.